Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de alegatos de la reclamación ROL R89-2016, Preactiva Servicios Urbanos, Sociedad Anónima, tras Servicio de Evaluación Ambiental en su calidad de Secretaría del Comité de Ministros. Se encuentran anunciados por la parte reclamante, don Pedro Elwin Chorrini, y por la parte reclamada, don Javier Naranjo Solano. Damos la palabra al señor relator, don Leonel Salinas, para que nos haga la relación del caso. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante Proactiva Servicios Urbanos S.A. en contra de la resolución exenta 1560 del 30 de noviembre de 2015 del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en su calidad de secretario del Comité de Ministros, en virtud de la cual se resolvió un recurso de reclamación administrativa en contra de la resolución de calificación ambiental 295 de 16 de mayo de 2014 dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana atinente al proyecto Ajustes de acceso al acceso vial. A continuación, ilustre tribunal, expondré sucintamente los antecedentes de la presente reclamación. En primer lugar, cabe tener presente que el 24 de agosto de 2001, mediante RCA 479 del 2001, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana calificó favorablemente el estudio de impacto ambiental del proyecto Relleno Sanitario Santiago Poniente, sometido por la empresa Coinca S.A., actual Proactiva Servicios Urbanos S.A., al sistema de evaluación de impacto ambiental. El proyecto se encuentra ubicado en el extremo sur occidental de Rinconada de Maipú. Respecto a las vías de acceso al área del relleno sanitario, la citada RCA 479-2001 estableció dos alternativas de acceso. Una de carácter provisoria denominada Alternativa Camino a Rinconada, que habilitó al titular a utilizar este camino por un periodo máximo de 9 meses, comprometiendo una serie de medidas de mejoramiento. Y una de carácter permanente, configurada por la denominada Alternativa Silva Carballo, considerada la ruta principal. En diciembre de 2005, la reclamante presentó una DIA por la que proponía un proyecto denominado Mejoramiento de la Seguridad Vial Camino Rinconada Maipú, que tenía por objeto mejorar la seguridad vial y acabar con el carácter provisorio de la alternativa Camino a Rinconada, proyecto rechazado mediante la resolución exenta 428 de 2006 de la Corema de la Región Metropolitana. Posteriormente, en el año 2009, la reclamante presentó la DIA Relleno Sanitario Santiago Poniente Acceso Vial, la cual fue aprobada mediante la RCA número 453 del 2012 por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana. En dicha RCA se revoca la exigencia de construir el camino Silva Carballo y se establece que la entrada definitiva al relleno sanitario sería el camino Rinconada de Maipú. En contra de dicha resolución, se presentaron dos recursos de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que, al resolverlos, la dejó sin efecto y ordenó el ingreso del proyecto vía estudio de impacto ambiental, sentencias que fueron confirmadas además por la excelentísima Corte Suprema. El 19 de agosto de 2013, la reclamante presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto denominado Ajustes al Acceso Vial, el cual ingresó al CIA y en ese contexto la Comisión lo calificó favorablemente mediante la RCA 295-2014 de 16 de mayo de ese año, declarando que para que el proyecto pueda ejecutarse deberá darse cabal cumplimiento a todas las medidas, compromisos y disposiciones en ella establecidas. Con fecha 21 de agosto del 2014, la reclamante interpuso el recurso de reclamación contemplado en el artículo 20 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente ante el Comité de Ministros, solicitando que la RCA 295 fuera modificada, eliminándose una serie de medidas y ajustándose otras según fuera el caso. Mediante resolución exenta 1560 de 30 de noviembre del 2015, del director ejecutivo del SEA en su calidad de secretario del Comité de Ministros, se resolvió el recurso de reclamación administrativa antes descrito, acogiéndolo parcialmente y ordenando modificar los considerandos que describe la RCA 295. Como ya se ha señalado, el 19 de enero de 2016, don Elier González Hernández, actuando en representación de Proactiva Servicios Urbanos S.A., presentó ante este tribunal la reclamación judicial en análisis ingresada bajo el rol R89-2016. Ahora bien, ilustre tribunal, a continuación desarrollaré sucintamente los puntos discutidos por las partes de acuerdo a lo señalado en el escrito de reclamación,
y en el informe evacuado por la reclamada. La reclamante señala que en la evaluación de impacto ambiental de su proyecto se han impuesto exigencias de manera irregular, sin mediar una adecuada y necesaria evaluación, vulnerando el procedimiento reglado legalmente establecido al efecto, por un órgano calificador que se ha extralimitado en las medidas reclamadas, todo lo cual le ha generado un perjuicio. Agrega que existiría una clara inobservancia del principio de contradictoriedad y el deber de motivación de los actos administrativos, todo lo cual deviene en que las exigencias reclamadas sean contrarias a derecho. La reclamante describe en primer lugar cuál sería, a su juicio, la naturaleza jurídica del CIA como procedimiento administrativo de origen autorregulatorio, sometido a un control del Estado. El rol del titular de un proyecto y de los órganos que participan en la referida evaluación. Luego, la reclamante analiza lo que entiende por potestades discrecionales, señalando que al ser la discrecionalidad una forma de atribución de potestades, la misma queda sometida al principio de atribución expresa que informa el otorgamiento de facultades. Expone un análisis de los requisitos para la imposición de exigencias y cómo estos habrían sido infringidos en el presente proceso por la Comisión de Evaluación. Como primer requisito, señala la existencia de impactos significativos generados por el proyecto. Al respecto, la reclamante señala que, en el presente caso, se impusieron una serie de exigencias adicionales a la calificación ambiental sin que mediara una adecuada discusión y justificación respecto de la generación de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, de manera que su imposición transgrede los estándares de motivación de los actos administrativos en materia ambiental. En segundo lugar, que las medidas surjan dentro de un procedimiento de evaluación, ya sea porque el proponente las ofrece o bien porque los servicios las requieran, y que en el evento de ser solicitadas por los servicios públicos, estos actúen de manera fundada y dentro de las esferas de sus respectivas competencias. En el presente caso, en opinión de la reclamante, el único impulsor de las medidas reclamadas fue la Comisión de Evaluación. Como cuarto requisito, para la reclamante, las medidas impugnadas no responden a criterios técnicos que hubieran sido solicitados por los servicios públicos en el marco del procedimiento de evaluación, transgrediendo con ello el artículo 25, inciso segundo de la Ley de Bases. Por su parte, la reclamada argumenta que la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, como las demás comisiones del artículo 86 de la Ley 19.300, están dotadas de potestades discrecionales, las cuales están establecidas en el ordenamiento jurídico ambiental y alcanzan especialmente a los aspectos no reglados de los procesos de evaluación, como son el establecimiento de condiciones y exigencias relativas a medidas de mitigación, compensación y reparación. Por respecto de ellas existe un margen para que la autoridad ambiental se pronuncie acerca de si son o no apropiadas, sin el cual el principio preventivo y el principio precautorio quedarían sin aplicación. Así ocurre con las exigencias que se pretenden impugnar, todas las cuales están asociadas a impactos que no solo fueron evaluados en el proceso respectivo, sino que se estaban produciendo casi desde la entrada en funcionamiento del relleno sanitario, lo cual ha implicado que la comunidad yacente al camino Arrinconada haya debido soportar durante más de 10 años un conjunto de externalidades ambientales negativas de responsabilidad de la actividad misma. En consecuencia, a su juicio, tanto la RCA 295 como la resolución impugnada están debidamente motivadas. En otra línea argumental, la reclamante es de la opinión que la RCA 295 adolece de una manifiesta falta de proporcionalidad, la cual fue solo subsanada parcialmente por el Comité de Ministros. Además, agrega que los propios servicios públicos que participaron de la evaluación de impacto manifestaron que las medidas originalmente ofrecidas y mejoradas por el titular en el transcurso de la evaluación eran proporcionales con los impactos que el proyecto generaba. Para la reclamante, los elementos propios del test de proporcionalidad aplicables al caso en análisis son los siguientes. Primero, su utilidad. A su juicio, las medidas impuestas no son útiles por cuanto no son idóneas para el fin pretendido. Analiza en este punto el caso del desarrollo del estándar vial y el del puente peatonal. Como segundo requisito, cita su necesidad. En su opinión, la Comisión de Evaluación impuso las citadas medidas sin efectuar un análisis comparativo respecto de otras opciones o medidas que pudieran alcanzar el mismo nivel de eficiencia que las medidas que finalmente terminaron por imponerse. Como tercer requisito, la reclamante cita su proporcionalidad stricto sensu. La supuesta razonabilidad y proporcionalidad de las medidas impugnadas se funda en una situación fáctica y real, lo que vicia la medida en sí.
alega en este punto que el Comité de Ministros omite totalmente la vertiente económica del análisis costo-beneficio. Señala que el presupuesto original del proyecto ascendía al valor total de 300 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto estimativo de obras elaborado por Axioma Ingenieros Consultores S.A. de la sola exigencia de ejecución de las medidas que arroje el estudio de estándar vial podría ascender a la suma de 6.460 millones aproximadamente. Y como último requisito señala, las medidas no son proporcionales a los impactos ambientales del proyecto. En opinión de la reclamante, absolutamente todas las medidas que por este acto se reclaman carecieron de una adecuada fundamentación arraigada en la estimación y cuantificación de los impactos. Respecto a las alegaciones en relación con la aplicación del principio de proporcionalidad, la reclamada opina que este es un estándar de control judicial de la arbitrariedad de las medidas adoptadas por la Administración. Así las cosas, a su juicio las medidas impuestas en el presente caso cumplen una finalidad legítima, son idóneas para cumplir con esta finalidad, son necesarias y producen una afectación mínima a los derechos del titular y sobre todo son proporcionales en un sentido estricto, es decir, su intensidad se adecúa al objetivo o finalidad perseguidos. Además, considera que se debe tener en cuenta también el que las medidas en discusión deben ser consideradas equivalentes a las medidas impuestas originalmente por la RCA 479 del 2001, las que, a su juicio, serían más costosas económicamente que las que hoy se exigen. En segundo lugar, no hay exceso en exigir al titular el cumplimiento del principio contaminador-pagador. A continuación, la reclamante alega la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, no discriminación arbitraria y juridicidad en relación a titulares de otros proyectos de idéntica naturaleza. Asimismo, la reclamante alega que la Seremi del MOP se pronunció conforme con el marco del procedimiento de evaluación, es decir, estimó que las medidas propuestas por el titular y luego mejoradas por la autoridad se hacían cargo de forma adecuada de los impactos del proyecto. Sin embargo, posteriormente, la misma autoridad, en la comisión de evaluación y a requerimiento de autoridades estrictamente políticas, procedió a informar la imposición de nuevas medidas no evaluadas con anterioridad, sin mayores justificaciones técnicas ni análisis de ninguna clase. Lo dicho, con dicho actuar, a juicio de la reclamante, se afectaría la doctrina de los actos propios. Finalmente, la reclamante postula que las medidas impuestas por la Comisión de Evaluación tenían por objeto la satisfacción de fines ajenos al CIA. Cita al efecto el ordinario 10 del año 2013 de la Seremi de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad, Regional de Vialidad, en virtud de la cual, en su opinión, la autoridad reconoce que este estudio permite contribuir a la materialización de las obras de conservación del camino que le caben a ella como autoridad, sin efectuarse referencia a los impactos significativos que hubieran servido de título habilitante. Agrega que de las declaraciones de los organismos sectoriales queda de manifiesto su verdadera finalidad para imponer ciertas medidas, que no es otra que subsidiar el desempeño de competencias del Estado y no de los particulares, utilizando así el CIA para fines diversos de los que legalmente tiene asignados. Ello constituye un vicio de desviación de poder que debe ser subsanado por este ilustre tribunal. Sobre esto último, la reclamada plantea que deben rechazarse las supuestas infracciones a los principios de igualdad y no discriminación arbitraria, puesto que la Comisión de Evaluación y el Comité de Ministros han obrado dentro de sus competencias, con sujeción a los límites que le impone el derecho, y su actuación no peca de exceso, sino que cumple con la finalidad exigida por la Constitución y la ley, con una intensidad adecuada y directa armonía con el bien jurídico protegido, el medio ambiente. De la misma forma, postula que debe descartarse totalmente la acusación de desviación de poder, pues la Administración del Estado, al establecer las medidas reclamadas, no pretende que el titular lo sustituya en el ejercicio de sus potestades públicas, puesto que, como señala el Oficio Ordinario 10/2013, respecto del anexo 7, el diagnóstico del estado actual del camino es un compromiso por parte del titular. Por último, no puede existir desviación de poder donde hay aplicación del principio contaminador-pagador y preventivo, inspiradores del CIA. Finalmente, cabe señalar que para la reclamada, el plazo de interposición de la acción del artículo 17, número 5 de la Ley 20.600 sería un plazo de días corridos, de conformidad con el artículo 50 del Código Civil, por lo que debe entenderse que el reclamo judicial se ha hecho valer en forma extemporánea.
Para finalizar, ilustre tribunal, en cuanto a las peticiones concretas de las partes, cabe señalar que la reclamante viene en solicitar que en definitiva se mantenga la calificación favorable del proyecto Ajustes al Acceso Vial, eliminando o ajustando, según se indica, las condiciones o exigencias ambientales de la RCA número 295, junto con aquellas establecidas en la resolución reclamada, por considerarlas absolutamente improcedentes y contrarias a derecho. Con ese objeto, la reclamante requiere primero la eliminación de ciertas medidas que fueron impuestas unilateralmente y sin previa evaluación por parte de la Comisión de Evaluación, de cuyo listado destacan las siguientes: desarrollar un estudio de ingeniería definitivo para el circuito vial G260 y G262 en toda su extensión, 12 kilómetros. El desarrollo de un estándar que resulte del estudio de ingeniería definitivo para el circuito vial 260-262 en toda su extensión, y la construcción de un puente peatonal paralelo al puente Rinconada, aproximadamente 150 metros de longitud y 2 metros de ancho, aguas abajo del puente existente, y que esta obra se ejecute dentro del plazo de 2 años contados desde la suscripción del convenio a que se refiere la RCA. En segundo lugar, requiere el ajuste de las medidas que indica, de modo que queden en los mismos términos contemplados en el informe consolidado de la evaluación y que habrían sido modificadas sin una debida motivación por la Comisión de Evaluación. Dichas medidas dicen relación principalmente con la construcción de aceras, pasarelas y paraderos peatonales en el camino Rinconada al Ovial. Y en tercer lugar, sin perjuicio de no corresponder a medidas o exigencias en sentido estricto, solicita eliminar o ajustar según corresponda una serie de considerandos de la RCA que describen su reclamación, dado que, de ser acogidos los demás puntos del petitorio, devienen en inoficiosos o desactualizados. Por su parte, el director ejecutivo del CEA solicita a este tribunal rechazar el reclamo en todas sus partes con expresa condenación en costas. Es todo, ilustre tribunal. Muchas gracias, señor relator. Por la parte reclamante, Proactiva Servicios Urbanos, don Pedro Elwin Chorrini, por el tiempo anunciado de 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego en representación de Proactiva Servicios Urbanos S.A. respecto al recurso de reclamación que ha dado cuenta muy bien la relación. Como cuestión previa, el CEA ha alegado una supuesta extemporaneidad de la acción. Brevemente, ilustre tribunal, la acción que ha interpuesto Proactiva es la del artículo 17, número 5 de la Ley de Tribunales Ambientales, en relación al artículo 20, que establece el recurso de reclamación de la Ley General de Base de Medio Ambiente, que establece claramente un plazo de 30 días, y si vamos a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Ambiental, claramente ese plazo de 30 días de días hábiles. Existe una jurisprudencia de este ilustre tribunal dictada en diciembre del 2015 sobre el mismo supuesto del artículo 20, que establece que hay un plazo de días hábiles. Por ende, no me extiendo en ese punto y derechamente voy a la reclamación propiamente tal. Sí indico que la reclamación, lo que indica el CEA, se refiere a la reclamación propiamente del artículo 17, número 8, que claramente no está regulada en el artículo 20. Respecto a la reclamación propiamente tal, ilustre tribunal, ¿qué se discute en la presente reclamación? Y la verdad que uno escucha la relación y puede confundirse, en el sentido de que hay muchos términos técnicos y temas de camino y acceso. Son dos materias las que traemos a colación a este tribunal, y la primera es si posee la Comisión de Evaluación la facultad explícita o implícita para imponer medidas de mitigación, reparación o compensación que no se formularon en el EIA, no se propusieron por los servicios públicos durante el procedimiento de evaluación ambiental, no se discutieron ni evaluaron en el proceso y no constan en el expediente. Entonces, el tema que trae y la primera materia que trae de reclamación esta parte es: posee la comisión la facultad claramente implícita, porque explícita no está, de imponer medidas de mitigación que no han sido discutidas, evaluadas y que no constan en el expediente. Y la segunda materia, si pasáramos el test de la primera materia, que en nuestro concepto de por sí no le permite a la Comisión de Evaluación imponer medidas, es si la Comisión de Evaluación poseyera dicha facultad implícita
discrecional técnica, tendríamos que llamarla, ¿qué limitación tiene para imponerla? 2 puntos traemos a colación. ¿Posee la Comisión de Evaluación esta facultad, claramente implícita, para imponer medidas que no constan en el expediente? Y en segundo lugar, si la poseyera, ¿qué límite nos da nuestro ordenamiento jurídico? En concepto de esta parte, se han producido múltiples infracciones a las normas y principios que informan el sistema de evaluación ambiental. En primer lugar, y para responder esta pregunta de si posee la Comisión de Evaluación estas potestades discrecionales, en primer lugar, en concepto de esta parte, la primera infracción es que no existe sustento normativo para la pretendida facultad discrecional. No existe norma en la ley de base sobre el medio ambiente que le dé la facultad implícita a la Comisión de Evaluación de imponer medidas de mitigación que, insisto, no constan en el expediente. No estamos hablando acá de que no se discutieron, que no constan en el expediente. En nuestro concepto tampoco existe un sustento jurisprudencial, pero ese es un tema que alegará el SEA. La segunda infracción que vemos, ilustre tribunal, es que es mandatorio que estas medidas surjan y se originen dentro del procedimiento de evaluación, que termina con el ICE, ya sea porque el proponente la ofrece o bien porque los servicios públicos la requieren. Así funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental. El proponente, el titular, ofrece medidas y existen aclaraciones, rectificaciones durante el procedimiento a la respectiva adenda, donde los servicios públicos se pueden pronunciar hasta el ICE. ¿Qué tercera infracción vemos acá, ilustre tribunal? Es que vemos una obligación de que estas medidas, en el evento de ser solicitadas por los servicios públicos, estos actúen de manera fundada. Y esto es un tema muy importante que vamos a desarrollar en los minutos que, por supuesto, nos da el alegato. Una cuarta infracción es el deber de que las medidas de mitigación, reparación y compensación consten en el ICE. Esta es una materia bien interesante para que el tribunal pueda pronunciarse respecto a algo que probablemente se da en múltiples causas jurisdiccionales ante el tribunal. Pero en nuestro concepto existe un deber de que las medidas de mitigación, reparación o compensación consten en el ICE. ¿Y por qué en este caso, señor presidente? Porque en este caso se regía bajo el antiguo reglamento y el artículo 27 del antiguo reglamento establecía que el ICE debería tener los pronunciamientos definitivos. Entonces, podríamos señalar que el actual, creo que es el artículo 44 del reglamento, establece que se habla de los informes de los servicios de carácter general. En este caso, que se regía el estudio de impacto ambiental de Proactiva, el artículo 27 del reglamento establecía que el ICE debería contemplar los pronunciamientos definitivos, y esos pronunciamientos definitivos, el ICE además debería hacerse cargo de las medidas de mitigación, reparación y compensación. Entonces, bien importante este punto, porque quizás la discusión que se puede dar respecto a si el ICE pone término al procedimiento de evaluación como etapa de instrucción, en este caso estaba resuelto por el antiguo reglamento que se regía mi representante. Una quinta infracción que vemos acá es la obligación de que se respete el principio de proporcionalidad como un principio fundamental del proceso de evaluación. Y una sexta infracción, ilustre tribunal, se refiere a la doctrina de los actos propios y la confianza legítima. Como vamos a ver en la slide, que todavía no la vamos a cambiar, pero en este caso lo que sucedió es que llegó quizás vemos inmediatamente, ilustre tribunal, en este caso se llegó al ICE con toda la... No, perdón, no quiero confundirlo, perdón, vamos a ir por partes. Voy a volver inmediatamente a eso para que sea bien coherente lo que estoy hablando. Y digamos que pasamos el test de estas 6 infracciones que he indicado, esto es la Comisión de Evaluación, a pesar de todas estas infracciones, decimos que tiene la potestad implícita, que habría que buscarla, ilustre tribunal, bastante desarrollado,
por lo menos vale preguntarse, bueno, si la comisión posee dicha facultad, ¿qué limitaciones tiene para imponerla? Y en concepto de nuestra parte, tiene 3 limitaciones básicas. La primera es el principio de contradictoriedad y debido proceso. Las medidas que se reclaman en esta reclamación, sus fundamentos se vinieron a saber recién, muy a grosso modo, cuando se presentó un recurso de reclamación. O sea, el fundamento de estas medidas, que las vamos a ver ahora, para volver a donde me había quedado, no consta en el expediente y no existieron. Una infracción al principio, o sea, habría que, primero que todo, ilustrísimo tribunal, el debido proceso, además el principio de motivación y finalmente el principio de transparencia y publicidad, objeto de poder salvar la valla de esta potestad implícita. Así, ahora me voy a la slide, y este es un proceso que partió el 2013, ilustre tribunal, y que básicamente se debe, en términos muy sencillos, Proactiva, que opera el relleno sanitario poniente, que es donde llegaron todos los camiones de basura cuando sucedió lo de Santa Marta. Gracias a Dios existe este relleno. Opera el relleno sanitario poniente. Presentó este estudio de impacto ambiental porque su RCA del año 2001 establecía un acceso que iba a ser definitivo por lo que se llamaba el acceso Silva Carballo. 2,5 kilómetros que tenía que obtener servidumbres judiciales o comprar los terrenos. La verdad que en 13 años, ilustre tribunal, no se pudo obtener ni la compra de los terrenos ni servidumbres judiciales. El gran opositor de esto fue la municipalidad de Maipú, dueño de uno de los terrenos. Y finalmente, en la Corte Suprema, Proactiva obtuvo una sentencia contraria a poder tener una servidumbre judicial, atendido que existía el camino de Rinconada, que es el camino que nos lleva a la presente causa. Entonces, se tramitó este estudio de impacto ambiental el año 2003 precisamente para transformar el camino de Rinconada como el camino de acceso a el relleno sanitario. Y en el estudio de impacto ambiental ustedes verán que se manifestaron todos los servicios con conformidad, salvo, no sé cómo puede bajarse, salvo la municipalidad, que es la única, la ilustre municipalidad que se pronunció disconforme. Así llegamos, por favor, si me ayuda, ¿usted me puede ayudar? La segunda, aquí vemos algo bien importante porque lo que vamos a referirnos al derecho es crítico entender este punto. En verde están las medidas que proponía el EIA. Después, en amarillo, están las medidas del ICE. Y en la tercera columna vemos las medidas ejecutadas por el Serviu, que fue en el fondo, yo no lo expliqué y no sé en realidad si en la relación se explicó, pero cuando se iba a calificar este proyecto, levantó la mano el alcalde Vítori de Maipú diciendo que parte de las medidas que estaban ofrecidas habían sido ya hechas por el Serviu. Entonces el intendente Orrego llamó una segunda sesión donde el MOP presentó un informe señalando efectivamente hay medidas que ha hecho el Serviu y por ende propongo ciertas medidas que son las que tenemos en rojo y que explico inmediatamente. Entonces, vemos que las medidas del ICE están en amarilla, pero después, en la primera sesión donde se iba a calificar positivamente el proyecto, el alcalde Vítori señala que hay ciertas medidas que están ejecutadas y que son las que están en gris, en café. Si puede ayudarme, por favor, a bajar un poco. Esas son las medidas que están ejecutadas por el Serviu. Y de aquí se origina todo el problema, ilustre tribunal. Se interrumpe la sesión, se le pide al MOP que emita un informe, y el MOP viene con un informe y, si podemos subir ahora un poco la slide, vemos que la RCA finalmente contiene las medidas propuestas por el titular, las medidas que había propuesto el MOP en su mayoría, y respecto a las medidas que estaban ejecutadas, de algún modo se modifican los metros cuadrados, metros cúbicos, se modifican pasarelas, pero el MOP indica, y finalmente se aprueba en la RCA, lo que está en rojo, que además el titular tiene que hacer un estudio de ingeniería definitivo y ejecutar ese estudio de ingeniería definitivo respecto al camino de Rinconada. Y además tiene que hacer un puente peatonal. Estas son las dos medidas
que hacen absolutamente inviable el proyecto Proactiva. El solo ejecutar el estándar que surja del estudio, que perdón, no consta, no hay una palabra en todo el expediente de tramitación ambiental que habla de ejecutar un estudio, digamos, de ejecutar un estándar de un estudio de ingeniería definitiva, de un alto estándar además. Y además se impone la construcción de un puente peatonal. Entonces, lo que venimos a alegar, ilustre tribunal, es precisamente respecto a esto, que se imponen dos medidas de tal gravamen que hacen inviable el proyecto. Le hablo a título personal. Yo no soy partidario de un SEA o de una comisión de evaluación amarrada en un saco que no pueda tener discrecionalidad y que no piense. Al contrario, creo que la administración tiene que pensar en función pública y pensar en el interés público. Pero aquí se ha impuesto dos medidas que usted podrá decir, mire, es para el bien de la comunidad, pero que no se discutieron, ni siquiera hay un rastro técnico en el expediente de evaluación ambiental. Entonces nosotros entendemos que el SEA tenga la capacidad de poder modificar, determinar el alcance, la intensidad de alguna medida que se ha discutido en el procedimiento de evaluación ambiental, pero no que imponga unilateralmente medidas que no se han discutido, ni siquiera constan, digamos, en el expediente. Entonces, brevemente, ilustre tribunal, me refiero a la siguiente. La primera infracción que vemos acá. No existe un sustento normativo. El SEA, por supuesto, se referirá a que existe un sustento normativo y que le da facultades discrecionales a objeto, digamos, de poder imponer estas medidas que no constan en el ICE y que no constaron en su discusión. Pero aquí hay una materia importantísima, que es la reforma del año 2010, que estableció el inciso segundo del artículo 25, que requiere el fundamento técnico de las medidas, y ese fundamento técnico surge de los pronunciamientos que hicieron los servicios públicos durante el procedimiento de evaluación ambiental. Entonces, si buscamos que el SEA tiene la facultad discrecional para imponer medidas, claramente aquí tenemos una limitación que fue la impuesta el año 2010, precisamente como consta en la discusión legislativa, precisamente para evitar decisiones políticas. Sustento normativo no hemos encontrado, ilustre tribunal, pero esa es una alegación que hará mi contraparte del SEA. Todo el sustento normativo está en que el SEA califica y certifica. Entre calificar y certificar e imponer medidas que no constan y que no se han discutido en el procedimiento ambiental, creemos que existe un abismo muy grande. En segundo lugar, se invoca cierto sustento jurisprudencial. Dejo al SEA que la explico. Nosotros leímos los 3 fallos que invoca el SEA y creemos que se refieren a situaciones distintas y no precisamente respecto al cuestionamiento que tenemos en la presente causa. Una segunda infracción es que es mandatorio que estas medidas surjan o se originen dentro del procedimiento de evaluación, que termina con el ICE, ya sea porque... Perdón, ¿podemos pasar a la tercera slide? Ilustre tribunal, perdón. ¿Cómo quedó esto? Es así. Y le pido disculpas por no haberme reparado en esto. Están las medidas que propuso el titular, las medidas propuestas por la autoridad, después llegamos al ICE, ciertas medidas que finalmente, digamos, fueron discutidas en su alcance, en su intensidad, y en rojo quedaron estas 2 medidas que no constan en el expediente y que no fueron discutidas y que son precisamente las medidas que estimamos que tienen que eliminarse. No sé si lo señalé, ilustre tribunal, pero las medidas que se indicaron que constaban en el ICE y que se habrían hecho por el Serviu, habrían sido hechos por el MOP. No es que el titular, mi representada, puso ciertas medidas que existían. Nos vamos a referir aquí al tema de los actos propios y la confianza legítima, porque aquí hubo un error de la administración, que finalmente el Serviu había hecho parte de algunas medidas que propuso el MOP, y en virtud de eso, en la sesión se produce esta discusión y salimos con esta medida. Entonces, bien importante, ilustre tribunal, poner atención en eso. Y veo que los minutos corren muy rápido, por ende, la tercera infracción que vemos acá es que
las medidas en el evento de ser solicitadas por los servicios públicos, estos actúen de manera fundada. No existe fundamento a estas medidas. Por favor, en el estudio, en el expediente, ustedes van a encontrar 3 fundamentaciones de por qué son estas medidas. La primera fundamentación en el comité de evaluación, que es lo que informa el alcalde Vítore diciendo, mire señor, están hechas estas medidas, y ese es el antecedente que sirve para que el MOP presente, digamos, estas nuevas medidas, que las presenta verbalmente en la segunda sesión. No es que llega el MOP con un informe escrito diciendo, mire señor, aquí están evaluados los impactos ambientales, sino que llega y verbalmente propone estas medidas. La segunda fundamentación la encontramos en el Consejo de Ministros. Cuando recurrimos al Consejo de Ministros, al Comité de Ministros, el MOP por primera vez informó diciendo que había tenido en cuenta un censo vial. Censo vial que daba cuenta de más o menos 520 camiones que entraban al relleno sanitario. Los camiones no son de Proactiva, los camiones son de particulares o de municipalidades que llegan a Proactiva. Y ese censo fue, ahí nos enteramos, fue realizado, digamos, el X día de abril del 2014. Bueno, hemos acompañado como anexo 8 en nuestra reclamación un documento que da cuenta que ese día ingresaron al relleno sanitario 184 vehículos. O sea, no podemos ni siquiera rebatir técnicamente la medida más gravosa, producto de un censo que nos enteramos a propósito del Comité de Ministros y que se acompaña en ese minuto. Esa infracción, como queremos que funcione el sistema ambiental, no es aceptable. 180 vehículos y el censo dice, y son certificados por terceros, porque aquí hay temas de pago a EMERES, hay temas, digamos, de fe pública, o sea, usted no puede de algún modo manipular Entonces, ese censo señala que los camiones que van a Proactiva prácticamente equivalen al 27% del uso del camino de Rinconada, que es el que habría que ejecutarlo, pavimentarlo con un gran estándar, y resulta que con el solo número que tenemos bajamos a 9%. O sea, aquí a Proactiva se le hace cargar con todo el impacto ambiental que pueda tener un relleno sanitario, se le hace pagar 100% por los costos, y eso tampoco es aceptable. Cuarto lugar, el deber de que las medidas de mitigación, reparación y compensación consten en el ICE. Lo acabo de señalar al comenzar este alegato. El artículo 27 del antiguo reglamento indicaba claramente que el ICE contenía los informes definitivos. Estamos hablando acá del debido proceso, del principio de juridicidad, el principio de legalidad. Si hay alguna discusión respecto a si el ICE ponía o no término al procedimiento de evaluación, podrá existir en el artículo actual, que alguien me sople, el artículo 44 del actual reglamento, pero no existía en el antiguo reglamento. En quinto lugar, tenemos la obligación de que se respete el principio de proporcionalidad como principio fundamental del proceso de evaluación. Y en este caso, es múltiples los argumentos, es poco el tiempo que me queda, pero las medidas no son idóneas. Se basan en información errónea. Este censo está de un modo erróneo, hay un anexo nuevo que hemos acompañado, con todo el análisis por qué el censo es erróneo, incluso en su metodología. Segundo, son indeterminadas, concluyen que hay un estudio, va a determinar un estándar vial, finalmente entonces no existe determinación de la medida, son medidas que no son necesarias, y aquí, por favor, ilustre tribunal, les pido atención en esto. Si se lee el acta de la sesión, de la primera sesión, donde se iba a aprobar el proyecto y se recomendó la aprobación, el alcalde Vítore levanta la mano y dice que hay ciertas obras que se han realizado. Bueno, y el representante de Proactiva levanta la mano y dice, señor, mis obras son en metros cúbicos, son en metros cuadrados, dígame dónde la hago. Son pavimentaciones, repavimentaciones, son circuitos peatonales, son... o sea, el propio titular en la sesión consta que diciendo, señor, yo puedo hacerme cargo de las medidas. Si el Serviu efectivamente hizo algo, cosa que no se sabía, yo puedo hacerme cargo, digamos, de lo que se haya hecho en una equivalencia. Y eso es muy importante por el tema del principio de la necesidad. Y finalmente, estas medidas no son proporcionales en el sentido estricto. Simplemente, ilustre tribunal, aquí se trataba de un proyecto de 300 millones de pesos cuando se sometió a evaluación, y la sola ejecución no del estudio de ingeniería, sino la ejecución del estudio, del estándar de estudio de ingeniería, hemos acompañado un antecedente en nuestra reclamación que da la suma, como muy bien la señaló el relator, de 6.500 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 10 millones de dólares.
es reconstruir el camino de Rinconada. Eran 12 kilómetros y en el Comité de Ministros lo bajamos a 7,5 kilómetros. Sin fundamento tampoco, no entiendo de 7 a 12 por qué se bajó. Estamos hablando de hacer un camino del mayor estándar, el que dice el intendente. Y finalmente existe la infracción respecto aquí a la doctrina del acto propio, confianza legítima. Ha sido un error de la propia administración, del MOP, de requerir medidas que en paralelo el Serviu la había hecho. ¿Y quién carga con esa? El titular. Las actuaciones de los poderes públicos generan confianza en los administrados. Aquí está el principio de buena fe y por ende no puede ser proactivo el responsable de un propio error de la administración para que terminemos con el cuadro, con la redondela roja que ven el ilustre tribunal. Me quedan 5 minutos de ilustre tribunal. Digamos que pasamos el té anterior. O sea, la comisión de evaluación puede imponer estas medidas que no constan en el expediente, no tienen sustento técnico, no constan en el ICE, no respetan el principio de proporcionalidad. Pasemos ese test y decimos, ok, señor, ¿sabe? Aquí hay una facultad implícita del comité de evaluación que, independiente de esto y no teniendo sustento normativo, puede imponer medidas que no existen en el expediente. Bueno, sí, aquí prima el Estado de Derecho y principios básicos de cualquier ordenamiento jurídico y, por supuesto, el ordenamiento ambiental. En primer lugar, si es así, ilustre tribunal, lo primero es respetar el principio de contradictoriedad y debido proceso. Hay una negación absoluta a proactiva de poder haber hecho algún tipo de alegación. Entonces, si aquí se requería un informe que tampoco consta, no consta el informe del MOP, sino que consta cómo el MOP lidió con este tema, pero no como informe. Pero claramente existe una infracción al principio de contradictoriedad y al debido proceso. Una segunda infracción, ilustre tribunal, es al principio de la motivación. Todos sabemos que los actos discrecionales requieren un mayor grado o un alto estándar de motivación y que no existiría en el caso. Y finalmente existe una infracción al principio de transparencia y publicidad. Hemos acompañado un informe del profesor Ramiro Mendoza que trata varios de estos temas, ilustre tribunal, y por ende puede ilustrar también en esta materia. Termino del siguiente modo. En concepto de esta parte es contrario a derecho en el ordenamiento jurídico ambiental vigente la imposición de medidas que no se incursaron en el procedimiento administrativo ambiental con todas las infracciones señaladas. ¿Y qué está en el fondo de esta discusión, ilustre tribunal? Y con esto termino. Yo pienso que es el sistema que queremos, que quiere el SEA, que queremos los titulares, que quieren los abogados que nos dedicamos al ejercicio, lo que quiere el tribunal. ¿Qué está en el fondo en la discusión que se ha traído a la presente causa? Que no queremos un SEA donde se imponen medidas de forma unilateral. No queremos un SEA donde se incorporan trámites adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico. Aquí se incorporó un trámite adicional no previsto en el ordenamiento jurídico. No queremos un SEA donde se imponen medidas que no emanan de la propia discusión técnica que tuvo lugar durante el proceso de evaluación ambiental. No queremos el SEA donde las medidas no poseen justificación al amparo de los documentos y piezas que forman parte del expediente administrativo, principio de integridad del procedimiento administrativo y principio conclusivo. No queremos un SEA donde el titular no tuvo ni se le dio la posibilidad de conocer y rebatir los antecedentes del proceso. Infracción al debido proceso y al principio de contradictoriedad. Y no queremos un SEA donde no se respete un procedimiento reglado que lo sujeta a los principios de proporcionalidad, buena fe y confianza. Por tanto, ilustre tribunal, me he tomado prácticamente exactamente el tiempo. Solicitamos se acoja la presente reclamación, manteniendo la calificación favorable del proyecto, pero eliminando o modificando las medidas que se ha dado cuenta en el círculo rojo que consta en esa slide. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Por la parte reclamada, Servicio de Evaluación Ambiental, don Javier Naranjo Solano, por los 30 minutos que se ha anunciado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre Tribunal Ambiental,
Vengo a iniciar mis alegatos en representación del director ejecutivo y también del comité de ministros, solicitando que la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes en razón de los argumentos de hecho y derecho que a continuación pasaré a exponer. En primer lugar, ilustre tribunal, quisiéramos señalar que la reclamación presenta graves falencias al principio de congruencia. Muchas de las alegaciones aquí vertidas no fueron hechas al comité de ministros. Y por tanto, evidentemente, el comité de ministros no se pudo pronunciar al respecto. Esto, su señoría ilustre, queda en evidencia en la página 8 del recurso de reclamación presentado ante el comité de ministros, cuyo título es Peticiones concretas. Y las reclamaciones, más bien las condiciones o medidas que reclama al comité de ministros proactiva son las siguientes. Están contenidas en el considerando 4.1 de la resolución del comité de ministros. Eliminar más bien el estudio de ingeniería definitivo y la ejecución de lo que resulte del estudio. Adecuar los plazos de las medidas establecidas en los considerandos 6.2.1.15, 6.2.2.3 de la resolución de calificación ambiental. Eliminar la exigencia de mantener una tasa máxima de recepción de residuos a 45.000 toneladas. Eliminar la obligación de ser garante de algún cumplimiento de normativas y que se modifique una frase establecida en el considerando 6.2.1.14. Pues bien, en el recurso de reclamación presentado ante este ilustre tribunal, a fojas 239, 240 y 241, el actor lo que hace es presentar distintas alegaciones no hechas al comité de ministros. Primero está efectivamente el desarrollo del estudio, la eliminación, del estudio de ingeniería de la ruta 260 y 262, que sí fue reclamado al comité de ministros. El desarrollo del estudio, que sí fue reclamado al comité de ministros. Y la construcción del puente peatonal, que sí fue reclamado al comité de ministros. Pero resulta que hay, 7 condiciones más que no fueron reclamadas al comité de ministros. Y que por tanto el comité de ministros no se pudo pronunciar. Y eso es una infracción al principio de congruencia, y por tanto, además, podríamos decirlo en un lenguaje un poco más coloquial, nos deja una cierta desventaja en este litigio, porque evidentemente el comité de ministros nada dijo respecto a lo demás que se está solicitando. Y en ese sentido, el marco de acción del comité de ministros está establecido en el artículo 41 de la ley 19.880, en su inciso tercero. ¿Y qué es lo que dice? Que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, es decir, el recurso de reclamación, la resolución solo se debe ajustar a las peticiones formuladas por este, que son aquellas que acabamos de señalar, y no todas las demás que señala el actor. Y además, ilustre tribunal, en nuestra opinión, ello además implica una infracción al presupuesto básico para cubrir este sede jurisdiccional, que es el agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que exige el artículo 17, número 5 de la ley 20.600? Conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del comité de ministros. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el agotamiento de la vía administrativa? ¿Sobre qué puntos se produce el agotamiento de la vía administrativa? Bueno, solo respecto a estos 3 puntos que acabamos de señalar. El desarrollo del estudio, la implementación del estudio y la construcción del puente. Todo lo demás, insistimos, no fue reclamado al comité de ministros. Página 8 del recurso de reclamación que consta en el expediente de evaluación. En ese sentido, ilustre tribunal, creemos desde ya que eso es suficiente, por lo menos respecto de las demás medidas que sean rechazadas. Ahora bien, y entrando un poco más al fondo del asunto, nos parece de suma relevancia reiterar el inicio de lo que el señor relator, valga la redundancia, relató en este estrado. Y es el transcurso del tiempo, de 15 años de la primera resolución de calificación ambiental en que la gente vecina del sector se encuentra sufriendo impactos significativos del artículo 11, letra C de la ley 19.300. Las personas no pueden circular peatonalmente, como pasaremos a exponer en un momento más adelante en las presentaciones. Y la empresa se encuentra 15 años, más bien, en incumplimiento de su primera resolución de calificación ambiental. En estos estrados hemos escuchado que la municipalidad no quiso vender. Pues bien, resulta que el año 2001 sucedió que la resolución de calificación de ese entonces, que es la resolución 479, estableció la obligación de usar el otro camino, es decir, el camino Silva Carballo. Y por 9 meses simplemente, solo 9 meses se le autorizó a utilizar el camino Rinconada. Bueno, desde el año 2001 hoy día son 15 años y lo sigue utilizando, afectando entonces a las poblaciones vecinas. Respecto de ello, ilustre tribunal, nos parece de suma relevancia entender el contexto y por qué se llegan a estas medidas, por qué se establecen estas condiciones y por qué se desarrolla en este sentido. Vamos a ver, no sé si ahí está funcionando.
Bueno, la primera lámina muestra en términos generales el entorno del sector. El camino rojo, todo esto es el camino Rinconada para el ingreso hasta aquí, y esto ya es el ingreso al relleno sanitario Santiago Poniente. Como se puede apreciar más en general, todas estas son zonas de poblaciones. Encontramos las comunidades de Joaquín Olivares, El Maintén y Rinconada Lodial en estos sectores. Esta es otra vista del camino. Se ingresa por aquí, esta es la autopista del Sol, la Rinconada, y luego hacia la parte superior se encuentra el relleno sanitario Poniente. El camino original, el completo, da todo este circuito. ¿Qué es lo que sucede entonces, sus señorías ilustres? Efectivamente, como señaló la contraria el alcalde de Maipú en el día de la comisión de evaluación, dice, momento señor, antes de que ustedes voten, aquí las medidas que está proponiendo el titular ya están ejecutadas. ¿Dónde queda entonces el sentido del sistema de evaluación de impacto ambiental si lo que se está proponiendo ya está hecho? Y más aún, si lo curioso de todo esto resulta en que la Corte de Apelaciones, cuando rechazó los recursos de protección, cuando cogió los recursos de protección y dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental, dijo en la causa ROL 39730 del año 2012, voy a citar el considerando respectivo, considerando 16, no ha construido el camino ofrecido y tampoco ofrece una solución a cambio. En suma, no ha mitigado de manera alguna el impacto de su proyecto en la comuna que está inserto Maipú. Es decir, presenta un estudio de impacto ambiental con medidas que ya fueron rechazadas en la Corte de Apelaciones porque las reitera las de la DIA, las presenta en el EIA y resulta que ya estaban ejecutadas. Por tanto, el sentido del principio preventivo, del sistema preventivo del seguridad, no existe. ¿Qué es lo que hace el presidente de la comisión? Efectivamente, un momentito, dice el intendente, ¿qué es lo que sucede en este caso? Y le solicita entonces al Seremi de Obras Públicas que presente un estudio al respecto, presente el estudio y efectivamente se determinan distintas condiciones. Primero, respecto del desarrollo del estudio, la resolución de calificación ambiental decía que el desarrollo de este estudio de ingeniería comenzaba en este punto verde, todo el camino Rinconada, aquí está el ingreso al relleno sanitario, y continuaba todo el desarrollo del estudio. Hasta aquí, hasta la autopista 78. El Comité de Ministros estima que eso es excesivo, pues, de acuerdo a los estudios de que mismo presenta durante la etapa recursiva, el mayor tránsito de camiones se produce en esta zona, y es aquí donde están las poblaciones afectadas. Es aquí donde se produce el impacto del artículo 11, artículo 11, letra C. Por tanto, el estudio se realiza de este punto verde a este punto verde. Y le dice además, señor, usted ha hecho uso de este camino, gran parte de la responsabilidad del impacto que se genera sobre las personas se debe a la ejecución del proyecto. Entonces, usted además, lo que resulte del estudio, porque aquí nos presentan que el monto del estudio es algo de 6.000 millones, del desarrollo del estudio, pero no sabemos qué va a pasar, porque primero tiene que hacerse el estudio. Debemos conocer el resultado del estudio y luego aplicarlo. Por tanto, en la ignorancia, por supuesto, podría ser bastante menos. Tal vez inclusive podría ser un poco más. Pero lo cierto es que no sabemos el resultado, porque tiene que desarrollarse el estudio. Y luego, ¿qué es lo que hace entonces el Comité de Ministros? Le dice, señor, un momento, esto me nos parece excesivo porque, como digo, el impacto se produce en esas poblaciones y se produce respecto solamente a ese tránsito que es donde mayormente transitan los camiones. En las posteriores láminas vemos, este es el camino que se utiliza en los camiones, donde es posible apreciar que hay poblaciones aledañas. Aquí se aprecia, bueno, muy poco, pero son caminos angostos. Inclusive, bueno, aquí hay dos láminas, uno que sacaron la gente que fue a la inspección del lugar, esta es una foto de Google Earth. Y es posible apreciar fácilmente, y aquí vamos a la segunda medida que tiene que ver con la construcción del puente peatonal, qué es lo que sucede. Lamentablemente la imagen no se aprecia muy bien y por eso esta parte cuando presentó su informe solicitó la inspección personal del tribunal o que el tribunal se constituyera en el lugar, porque es muy relevante. En esa foto, lamentablemente aquí no se nota muy bien, aquí hay una persona. Y nos cuentan, efectivamente, yo no puedo dar la fe absoluta, no tendría por qué dudar de los técnicos del servicio que cuando fueron a visitar, cuando pasan los camiones, iba la señora de esa foto con un carro de feria y no cabía junto a los camiones. Tuvo que quedarse detenida en posición, digamos, paralela al puente para que pudiera transitar el camión. El MOP informa que la vereda mide 60 centímetros. Imagínese usted, su señoría, cuando pasan dos camiones en sentidos contrarios. Esta es la imagen, abajo. ¿Podemos negar que hay un impacto significativo respecto a las comunidades? Por 15 años, su señoría. Por 15 años. Eso es lo que motiva la decisión de la Comisión de Evaluación y posteriormente, en este caso, la confirmación del Comité de Ministros. Porque efectivamente tiene que hacerse un análisis de proporcionalidad, pero tiene que hacerse también en código ambiental, no solamente en materia económica.
Porque ¿qué pasa en materia ambiental? ¿Dónde dejamos el derecho ambiental en todo esto? ¿Qué pasa con las comunidades del sector? ¿Cómo mitigamos o compensamos los 15 años de impactos significativos? Entonces, ¿qué es lo que significa la construcción del puente? En la lámina del puente, su señoría ilustre, a mano derecha del puente, es lo que implica la construcción del puente peatonal en este sector, para que juntamente la gente pueda cruzar. Ese es el objetivo, eso es lo que se pretende. No es nada más ni nada menos, sus señorías ilustres. Y por eso creemos que no hay falta de razonabilidad al respecto. Y más aún, ¿qué es lo otro que sucede? Es que, bueno, se nos enumeran una serie de principios, pero queda de lado el principio del contaminador pagador. Volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Quién ha hecho uso de un camino por 15 años, a pesar de que la primera resolución de calificación ambiental solo la utilizaba por 9 meses? Y, en consecuencia, afecta significativamente a las comunidades del sector. Bueno, en ese sentido, el Servicio de Evaluación Ambiental, en la aplicación del principio del contaminador pagador, estimó que era prudente desarrollar o mantener más bien dicha condición. Y un dato no menor. Al Estado, según informó el subsecretario de Obras Públicas, le ha costado 1.300 millones de pesos la mantención de este camino. 1.300 millones de pesos. Ello se informó en el ordinario 1502 del día 22 de junio del año 2015. Esto en el informe que entregó el subsecretario del MOP en la etapa recursiva. Por tanto, no estamos aquí hablando de cualquier cosa. Efectivamente, el relleno sanitario pudo haber o no recibido los camiones por el incendio de Santa Marta. Y bueno, ¿y qué pasó con las comunidades en ese tiempo? ¿Qué pasó con la gente que hacen uso del puente y de los caminos? Nadie se acordó. Nadie pensó en ello, parece. Bueno, lo que está haciendo el Servicio de Evaluación Ambiental simplemente es aplicar la normativa, y en este caso el Comité de Ministros entiende que es razonable mantener dicha condición. Es importante, y ahí se aprecia que el puente no tiene berma, no tiene una vereda suficiente, insisto, son 60 centímetros de vereda. Y eso es lo que justifica, a nuestro juicio, la aplicación de la medida. Eso en cuanto, su señoría ilustre, a las medidas propiamente tal. Y la verdad es que creemos que eso es en sentido suficiente, pero para hablar brevemente de lo que es las facultades de la Comisión de Evaluación para imponer condiciones, efectivamente, como señaló la contraria, el artículo 25, inciso segundo, expresa, voy a citar, su señoría ilustre, con su venia: las condiciones o exigencias ambientales indicadas en el inciso anterior deberán responder a criterios técnicos solicitados por los servicios públicos. Vamos a hacer primero una especie de geografía de norma. Refiriéndose al inciso anterior, ¿qué dice el inciso anterior? El certificado a que se refiere el artículo anterior. Vámonos al artículo anterior entonces, artículo 24, la resolución de calificación ambiental. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que las condiciones se pueden establecer en la resolución de calificación ambiental y que es la comisión, que es la que califica el proyecto, puede hacerlo. Así lo ha dicho la jurisprudencia, la Corte Suprema ya así también lo ha señalado. Efectivamente, tal vez la jurisprudencia no es exactamente el mismo caso, porque evidentemente eso no tiene por qué ser así, pero entendemos que el tema ya está zanjado a nivel jurisprudencial. Además, el antiguo reglamento, que fue por el cual se rigió este proyecto, señala en su artículo 37, literalmente señala lo siguiente: tratándose de un estudio de impacto ambiental, si la resolución es favorable, pura y simplemente, o sujeta a condiciones, es decir, nuevamente puede ser sujeta a condiciones como lo ha sido en este caso. Por tanto, creemos que la normativa en ese sentido, señoría, es bastante clara. Y déjeme decir que esto es fundado, no es aleatorio. Primero, respecto de la comisión de evaluación, cuando el señor intendente, efectivamente, a raíz de lo que señala el alcalde de Maipú, se entera de esta noticia de que las medidas ya estaban ejecutadas y que por tanto no tenían ningún sentido porque ya estaban hechas, le pide efectivamente al CEREMI que haga la pega. Vaya y vea efectivamente si esto está o no hecho y presente los resultados en la próxima sesión de la comisión. Se presenta, se expone y efectivamente se demuestra en ese momento en la comisión que las medidas estaban ejecutadas, y entonces se recomienda técnicamente, de hecho, en los diálogos que la contraria ha reproducido en su reclamación y que el Comité de Ministros también lo hace en su resolución, expresan: esto fue a propósito de la inspección que se hizo en el lugar con los profesionales, después de una visita técnica. Por tanto, creemos evidentemente que esto es fundado. Y por eso se impone la condición. Y luego,
Bueno, como señalamos hace un momento atrás, se reclama solo respecto de los puntos que señalamos y no sobre todo lo que se reclama a este tribunal, y el Comité de Ministros resuelve. Básicamente sobre los 2 puntos que aquí se han vertido en estrados, que tienen que ver con el estudio de ingeniería, que como señalamos en la lámina anterior, se redujo en cuanto a la dimensión del estudio, que es solo desde este punto verde a este punto verde, no originalmente como contenía la resolución de calificación ambiental, que era toda la vuelta completa del Camino Rinconada. Segundo, se le solicitó que aplique el resultado del estudio, por tanto no sabemos cuál es el resultado todavía. Y en tercer lugar, como demostramos también en la imagen, que es la construcción del puente peatonal, que iría a este lado de la imagen, porque como se puede apreciar, con esta foto que es de Google Earth, o sea, no es una foto tendenciosa del servicio, el camino efectivamente para las personas que hacen uso del puente es verdaderamente complejo para sus sistemas de vida y costumbre. Hay una afectación a los sistemas de vida y costumbre de las personas, no solo por el alto tránsito de los camiones, sino porque además las afecta, como hemos demostrado, en su diario vivir. Por todo eso es, sus señorías ilustres, que solicitamos que el recurso de reclamación sea rechazado en todas sus partes. Presidente, dentro del trámite tribunal, ¿se admiten rectificaciones de hecho? Solo de hecho, sí. Sí, de hecho. Pausa. Medio minuto. Sería interesante ver dónde hay alguna discusión que sea de una línea respecto al puente peatonal. ¿Qué discusión técnica existe respecto al puente peatonal? Yo lo entiendo en justicia, pero es una rectificación de hecho. ¿Dónde existe algún antecedente técnico de que el titular tiene que hacer un puente peatonal, salvo en esta discusión verbal que llega al MOP? Y la segunda rectificación de hecho es que el MOP no tiene un informe, sino que le consulta el Comité de Ministros al MOP. ¿Y sabe lo que le consulta el Comité de Ministros al MOP? ¿Cuáles son las obras realizadas? Y el MOP responde: señor, el Servio ha gastado 1.300 millones en alcantarillado, agua potable y reparación de carga. Y no responde cuáles son las obras ejecutadas, porque lo que hemos señalado nosotros es una construcción nuestra, con visita de terreno, y que no es algo que consta en el expediente. Muchas gracias. ¿Puedo contestar brevemente también? Solo de hecho. Solo de hecho, por favor. Considerando 10 de la resolución del Comité de Ministros, se refiere a todos los puntos en que el ordinario del MOP da respuesta a la pregunta que le hizo el Comité de Ministros, que por cierto la pregunta corresponde al trámite obligatorio del artículo 20 de la Ley 19.300. Y respecto del desarrollo del puente peatonal, considerando la resolución del Comité de Ministros, que insistimos en lo que se reclama, considerando 17.9 y siguientes, sus señorías ilustres, se encuentra el desarrollo técnico y los estudios de ingeniería referidos al respecto. 17.9. ¿Del MOP? 10. Vamos a confirmar. Sí. Presidente, yo me refería al procedimiento de evaluación, no Sí. me refería a la reclamación. Me quedó claro. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias.